Vamos a hacer contacto con César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Él es columnista del Universal también. Y vamos a platicar sobre las propuestas de los partidos para disminuir el dinero público que reciben. Hay soluciones temporales para el periodo de emergencia. César, muy buen día. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Conrado. Gracias por la invitación a dialogar. Las propuestas, a ver, a lo mejor me adelanto un poco, pero ¿cuál es tu percepción, cuál es tu opinión respecto a estas propuestas que hacen los partidos políticos? Ayer lo comentábamos aquí en el estudio de Proyecto Puente, personalmente lo veo como un poco oportunista, pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, justamente tuvo que ocurrirnos un sismo de la intensidad que tuvimos para que, digamos, se movieran también cosas al interior de los partidos políticos y advirtieran que es necesario volver a pensar los destinos de un gran caudal de recursos públicos que no de ahora, sino desde hace muchos años, desde hace décadas, destinamos periódicamente, destinamos de manera muy puntual, sin ningún tipo de retraso, a los partidos políticos para sostenerlos a ellos como grandes estructuras y también para sostener a las campañas electorales en época de elecciones. Me parece que esto debimos de haberlo, ellos debieron haber tenido la iniciativa de resolverlo en otro momento, pero tuvo que llegar el sismo y este clamor ciudadano porque se manden esos recursos a otras áreas que son prioritarias. Y bueno, pero ahora nos encontramos ante esa ocasión y yo también creo que no hay que perderla, porque he escuchado algunas voces que refieren que justamente hay que dejar que esto se normalice para que lo hablemos en otro contexto. Me parece que hay que utilizar justamente la coyuntura para tomar una posición importante al respecto y tomar determinaciones. ¿Tendría esto que ser como lo proponen hoy los partidos políticos o lo ideal sería entrar a una discusión para establecer un nuevo marco regulatorio en cuanto al uso de los recursos públicos para los partidos? Mira, yo creo que hay que tomarles la palabra ahora mismo, discutirlo, ver pros y contras de lo que cada uno está proponiendo y tratar de llegar a la mejor propuesta. Lo que yo creo es que al menos hay algo que sí vale la pena llevar hacia adelante. Todo el conjunto de prerrogativas de los partidos políticos hoy está garantizada en su permanencia, en su continuidad hacia el futuro, porque desde hace muchos años los partidos decidieron meter estas reglas en la Constitución. Así es. Sabemos que es difícil reformar la Constitución, que es un procedimiento mucho más complicado, y en ese sentido lo que ahora se está proponiendo es justamente sacarlo de la Constitución, para que cuando hayan este tipo de situaciones excepcionales, se puedan tomar determinaciones sin la necesidad de acudir a una reforma al texto constitucional. Me parece que al hacer eso estaríamos pues dando un paso hacia adelante, porque estas cuestiones no deben estar en la Constitución, deberían estar en la ley para tener un poco más de flexibilidad. Esa me parece que es ya en sí mismo una propuesta acertada, que además, digamos, viendo hacia atrás en la historia, nos vamos a dar cuenta que ha habido otra situación excepcional en donde justamente ha habido necesidad de recurrir a una reforma constitucional muy rápida en el tiempo que fue 1994, derivado del conflicto zapatista y derivado de los asesinatos de Colosio y de Ruiz Massieu. Los partidos políticos vieron el sentido de urgencia de una reforma y esa reforma constitucional se hizo en una semana, de tal suerte que hoy estamos ante una situación distinta, pero la causa de urgencia es parecida y me parece que es importante pues desmontar estos privilegios que tienen los partidos en la Constitución para que se tenga un mayor margen de flexibilidad y ahí sí empezar a pensar si vale la pena dejarles un monto de financiamiento, repensar qué sería lo razonable en las actuales circunstancias del país, pensar en la necesidad clara de que sí,
los partidos cuestan, las campañas cuestan, sí. Y en ese sentido hay que abrir los montos de financiamiento privado, pero hay que ser muy cuidadosos justamente para que ahora los partidos políticos no sean rehenes exclusivos de los empresarios, de los poderes fácticos, sino que también se abran a otras fuentes de financiamiento, todas ellas legales, por ejemplo, el hecho de que los militantes aporten, puedan contribuir con sus partidos políticos, incluso los que son funcionarios públicos, los diputados, los senadores, los secretarios, que han llegado a esos cargos por virtud justamente de un partido político. Lo que sí hay que poner mucho cuidado es tratar de ponerlos todos los obstáculos y todos los controles al financiamiento ilegal, porque ese sí puede ser un riesgo importante de cara al futuro. César, entonces aquí lo importante es tomarles la palabra e impulsar al menos este primer paso, que sería quitar de la Constitución todo este andamiaje que ellos armaron para financiarse. Exactamente, porque repito, lo pusieron ahí justamente para proteger y situar este conjunto de privilegios en un ámbito en el que ya sería muy difícil quitarlo, porque, claro, repito, meterle mano a la Constitución es algo complejo. Entonces, lo que hay que hacer es quitarlo de ahí. En su momento seguramente vendrá la necesidad de que lo regulemos bien en la ley, pero ahora como situación transitoria sí valdría la pena tomarles la palabra y tal vez habilitar al INE, que es el experto en estos temas y que ha avanzado mucho en sus acuerdos, para que regule las nuevas fuentes de financiamiento privado, de autofinanciamiento de los partidos, en lo que pasa este proceso electoral, porque ya empezó el proceso electoral, y en lo que el legislador, los legisladores de todos los partidos vuelven a hacer una reforma integral, pero ya sobre la ley. Excelente, bueno, nos quedamos con tu propuesta, César, la verdad es que sí resulta muy interesante y tienes razón, habría que tomarle la palabra, no hay que dejar que se nos vayan, ¿no? Hay que agarrarlos en este momento, intervenir y buscar al menos que salga de la Constitución esto que resulta ser toda una estructura que les ayuda a ellos a existir con dinero público. Exactamente, nada más hay que tener en el imaginario que hoy desde la Constitución se garantizan dos grandes fuentes de financiamiento a los partidos, el federal o el nacional, que para el 2018 va a ser de 6.800 millones de pesos a los partidos, y también el estatal, que van 30 estados de la República a elecciones, y ahí hay una bolsa aproximada de 5,000, poquito más de 5,000 millones de pesos, de tal suerte que entre las dos bolsas, los partidos, si no se hace nada, si no se toma una decisión al respecto, van a tener para 2018 12,000 millones de pesos. Esos 12,000 millones pueden servir para que en lugar de poner un pendón en las calles, se levante una barda, para que en lugar de un mitin podamos reconstruir una escuela, para que en lugar de ver anuncios espectaculares podamos reedificar las casas. Me parece que eso es algo loable y entonces hay que tomarle la palabra. Perfecto. Estamos ante una oportunidad histórica para tomar la palabra y para hacer este cambio constitucional que sí existen entonces en el México, ya hechos similares que nos puedan decir si ya se hizo en tal fecha, se puede retomar en este 2017 y los legisladores se pueden poner de acuerdo y los estados se pueden poner de acuerdo y hacer esta reforma constitucional. Así es, la experiencia está ahí en 1994 y bueno, yo creo que hay que tenerla presente y sobre todo hay que tener mucha responsabilidad para seguir haciendo esa presión ciudadana para que de esto salga algo positivo para nuestro país. Perfecto, te agradezco mucho, César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, columnista del Universal, que colabora esta mañana con Proyecto Puente. Muchas gracias, César, que tengas un excelente día. Gracias, un saludo a todos, hasta luego.